es Yarian Rodríguez Torres y estamos hoy, como cada viernes, conversando de temas relacionados de la antropología física biológica para que puedas expandir tu conocimiento respecto a esta disciplina. Así mismo es, y en este cuarto episodio queremos contarte sobre qué es la arqueología más en detalle, en qué se basa esta disciplina y sus subcampos o subdisciplinas, que son muchísimas, ¿verdad, Yarian? Demasiada. En el segundo episodio habíamos mencionado que la arqueología tiene como su principal objetivo, aparte de estudiar al hombre, como toda la antropología, es analizar objetos, herramientas y edificaciones que se hayan realizado a lo largo de la historia humana. Entonces, según la Real Academia Española o la RAE, la arqueología es la ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Y como habíamos dicho en el episodio anterior, la arqueología, si vamos a la parte etimológica, porque a mí me encanta la etimología, es el estudio, que es la parte de logía, y arqueo es antigüedad. Así que es el estudio de la antigüedad. Y al esto ser parte de la antropología, nos basamos en el hombre. Así que vamos a hablar un poquito de la arqueología, cómo salió, cómo se creó esta rama. Podemos decir que la arqueología estudia, describe e interpreta una sociedad pasada a partir de sus restos materiales. Los restos materiales pueden ser objetos de piedra, de cerámica, de madera, de hueso, construcciones que se encuentran y muchas otras cosas más. Esta disciplina empieza en Europa cerca del siglo XIX como un oficio de anticuario o personas que estaban aficionados a las antigüedades o cosas del pasado con un fin de hacer una recolección o una reventa de estos materiales. Estuvo en un auge mayor durante la etapa del colonialismo europeo porque muchos europeos iban a partes de América, de Medio Oriente, de África, y encontraban estas civilizaciones bien interesantes del pasado y querían coleccionar estos edificios y diferentes cosas que se habían encontrado en estos países. Así que se empieza este movimiento de coleccionar y recoleccionar muchas cosas de diferentes países y aquí se crean los museos. Y los museos primero son como una forma de mostrar, mira lo que se encuentra en el exterior, que es mío ahora, pero después se convierte, cuando cambia el tiempo, cambian las mentalidades, se convierten en un lugar donde se preserva la historia. Tenemos en un montón de museos del mundo momias egipcias, objetos mesopotamios, calendarios mesoamericanos que fueron sacados de su lugar de origen y se encuentran en estos museos, por ejemplo, el Museo de Reino Unido, el Museo de Estados Unidos, cuando estos objetos no son de ahí. Aunque estos estudios arqueológicos son conocidos con lo que es la prehistoria y la edad antigua, la investigación que se hace por diferentes métodos y técnicas incluye realmente cualquier etapa de la historia, inclusive las más recientes. Como habíamos hablado en el episodio anterior, la ley aquí va a jugar mucho en qué tú puedes decir como antiguo. Hablamos de Puerto Rico porque es el que tenemos. En Puerto Rico tenemos una ley que nos indica que cualquier cosa que esté en la tierra, no, bueno, en o debajo de la tierra, que ha pasado más de 50 años, puede ser considerado un patrimonio, así que puede ser considerado antiguo. Así que esto permite que cuando tú indicas en qué momento de la historia se está hablando,
cualquier arqueólogo o cualquier persona que quiera ser un arqueólogo y lo haya estudiado, conozca lo que está haciendo, puede hacerlo. Esto también permite entender qué significan los elementos que se han descubierto, las exploratorias que esto ha traído de la historia de la humanidad. Acuérdense, siempre decimos, la antropología estudia al hombre, así que la historia que estamos reconstruyendo es una historia de la humanidad, del homínido y del ser humano, en todas sus capacidades. Durante la excavación arqueológica se observan restos materiales y yacimientos. Con los datos obtenidos de estas excavaciones, se analizan los restos que se han encontrado exhaustivamente. Eso significa que tú lo vas a estudiar una vez, después viene otra persona, lo vuelve a estudiar, otra persona lo vuelve a estudiar, porque siempre, gracias a la ciencia y todo este movimiento de personas súper inteligentes que siguen creando y reconstruyendo herramientas y conocimiento, nosotros podemos volver a diferentes cosas que ya nosotros hemos estudiado con nuevas herramientas, con nuevos conocimientos y le sacamos más información. Y usualmente esto pasa en un laboratorio o en un lugar donde ya no es el campo. Ahora bien, como todo la antropología, tiene sus subcampos. Pero ¿qué pasa? La arqueología es inmensa, así que vamos a tener un montón de subcampos y como desafortunadamente no podemos hablar con usted todo el día, porque si pudiéramos lo haríamos, pero nosotros también tenemos que hacer otras cosas y tampoco queremos darle demasiada información, así que nos vamos a quedar en unos poquitos. May, dale. Sí, como tú dijiste, rapidito, quería comentar que, ¿verdad? Cuando en el laboratorio vienen otras personas que han estudiado lo que es la arqueología o arqueólogos ya con mucho más conocimiento a seguir estudiando los mismos materiales arqueológicos que se han encontrado, no tan solo en la arqueología, en la antropología como tal, se necesita del peer review, ¿verdad? Como se le dice en inglés, la revisión de pares en español. ¿Y por qué es importante? Pues por como dice Yarian, ¿verdad? Cuando hacemos una revisión de pares, quizás mi error interobservador o lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Puede hacer que Yarian vea otra cosa y entonces poder llegar a un acuerdo de qué realmente es el material que estamos analizando. Así que eso es bien fundamental para poder comprender el pasado humano, ya que siempre no todo el tiempo se dispone de registro escrito o que desaparecieron hace mucho, como ocurre a menudo con los pueblos antiguos. Así Ujú. que es bien importante eso. Pero ahora sí, comenzando con algunos de los subcampos, porque son demasiados. Vamos a empezar con la arqueología histórica. Entonces, ¿qué hace la arqueología histórica? Esta básicamente estudia culturas con algunas formas de escrituras. La arqueología histórica es la crónica de la humanidad. Esto desde los comienzos hasta hace unos 3 millones de años. Y en este sentido comprende los periodos y lugares donde existen los documentos e inscripciones. Por ejemplo, en Inglaterra, los arqueólogos descubrieron planos de pueblos medievales abandonados después de que se produjeran crisis, como es el caso de la peste negra. Inclusive en Puerto Rico hay mucho patrimonio para hacer arqueología histórica. Yo investigué uno en Santa Isabel, una hacienda, y uno aprende demasiado sobre la arqueología histórica, porque no en esta no excavamos como es comúnmente hacer, sino como tal, estudiamos esas culturas o algunas formas
¿verdad? De los documentos o escrituras que dejaron esas personas que vivieron en esas edificaciones, etcétera, para poder entonces reconstruir esa cultura o esa familia que estuvo allí o ese individuo que murió allí, ¿verdad? Así que es Ujú. bien interesante porque entonces con la arqueología histórica, entonces podemos determinar los lugares y los años, ¿verdad? Como un timeline, ¿verdad? Periodos de tiempo para poder entender más esa cultura o esa, ¿verdad? Comprensión de ese pasado. Así que es bien interesante. Exacto, y también algo súper interesante de la arqueología histórica es que aparte de los documentos y las inscripciones, también se puede hacer arqueología histórica de las edificaciones. Por Ujú, ejemplo, en Puerto Rico tenemos Viejo San Juan, que sí. es el área histórica de San Juan, y uno puede ir, caminar Viejo San Juan y puede hasta cierto punto, con conocimiento y con esa parte arqueológica de buscar la información y los documentos, ver cómo se ha hecho un cambio en las edificaciones, y eso también es arqueología histórica. Así que Ujú, eso es bien exacto. interesante porque ahí ya tú tienes esta mezcla bien, bien cercana entre la arqueología y la historia. Así que aquellas personas que Exactamente. les gusta mucho estar buscando chismes antiguos, aquí vas a encontrarlos todos. Sí, de verdad que sí, eso yo creo que es muy buena, los chismes históricos. La próxima, y para mí, a mí me gustó muchísimo ser parte, ¿verdad?, de estudiar esta, y es la zooarqueología, o zooarqueología. O si somos españoles, zooarqueología. Exactamente. Así que esta, como dice su palabra, se encarga de estudiar los restos animales que se encuentran en contextos históricos. Es decir, como diría Yarian, estudia los animales en el pasado, ¿oh? ¿Verdad? En antiguos. Ujú. Entonces, esto puede aplicarse de todos los periodos de la historia realmente, en la cual los seres humanos se han relacionado con los animales. Esta relación puede hacer referencia tanto al consumo alimenticio de esto, ¿verdad? Cómo las personas se han alimentado a través de los años mediante los animales, al uso de algunos productos, desde sus huesos hasta las barbas, por ejemplo, usaban los huesos para construir herramientas inclusive. También materia prima para fabricar instrumentos, los utilizaban como mascota y los domesticaban. Ujú. Mayormente, ¿verdad? Domesticamos la oveja, la cabra. Hemos ya en Puerto Rico domesticado el cerdo. Así que son Eso es varios muy animales cierto. que a través de la historia hemos domesticado para entonces hacer que tengan fuerza de trabajo, ya sea para atracción, apoyo en la casa, para traer, ¿verdad? Contracción quiero decir, traer equipos forzados, entonces, ¿verdad? Los domestican para que entonces sean parte de equipo de trabajo del ser humano, para la casa también, y tienen otros significados simbólicos religiosos que quizás en un pasado pues tuvieron algunas distintas especies, algunas culturas, ¿verdad? Asesinaban quizás los animales como parte de un símbolo. Así que esto es bien interesante porque la zooarqueología tiene como objetivo final el estudio de los animales y aportar información sobre las sociedades humanas a través de los restos faunísticos, que son los animales, y lo que éstas han dejado a través de, ¿verdad?, de la historia hasta el presente. Porque como bien dije, esto puede aplicar a todos los periodos de la historia. Y también es bien importante que un antropólogo sepa distinguir los huesos de un animal versus un humano para Muy poder, importante.
para poder entonces aplicar ese estudio, porque te imaginas que un huesito de un pollito yo diga que es un infante o algo, así que estoy aplicando un estudio, un análisis totalmente erróneo. Así que para Ujú. esto es bien, bien meticuloso que sea un especialista, ¿verdad? Lo que lo haga. Entonces, otro tipo de arqueología, Ujú. tenemos la arqueología subacuática. Así que esta Esa me gusta, pero le arqueología, tengo miedo. yo le Me tengo gusta, pero le tengo miedo. respeto. Yo le tengo respeto. ¿Por qué? Porque esta arqueología es bajo el agua. Así Ujú, que aquí se van a el punto de estudio. Lo que vamos a estar viendo son yacimientos, objetos, restos humanos y los paisajes que están debajo del agua. La arqueología subacuática debería eh, encuadernarse en lo que sería una arqueología marina, porque ujú. se va a estudiar y se va a intentar de explicar la relación del ser humano con el agua, sea ríos, lagos, océanos, y es esa trayectoria que se tuvo entre el ser humano y esa agua que se encontraba. Es bien interesante y es bien complementaria con la arqueología náutica que estudia las construcciones y el uso de las naves. Así que ahí vamos a tener diferentes, dentro de la subacuática, vamos a tener más ramas para hablar de esa unión entre el ser humano y el agua, el ser humano y las construcciones que hicieron para poder navegar el agua Ujú, y diferente información que se puede encontrar de los yacimientos en el agua. Entonces, algo bien, bien interesante y bien bueno de la antropología subacuática es que la información histórica que se encuentra es súper valiosa. ¿Por qué? ujú. Porque debajo del agua tenemos algo que no está cuando está fuera del agua y eso es que hay falta de oxígeno. Al haber falta de oxígeno, la descomposición de lo que está ahí tarda. Así que de repente nosotros podemos encontrar barcos completamente intactos debajo del agua y barcos de madera que tienen, bueno, no van a tener a las personas porque ahí ya entra lo que son los animales acuáticos y se comen la piel, pero sí van a estar los huesos y se va a poder ver una relación mucho más certera a lo que está pasando en ese tiempo. Entonces, cabe destacar que cada año se recuperan del fondo del mar decenas y decenas de pecios provenientes de barcos náufragos y ciudades que desaparecieron bajo el agua. Así que nosotros hemos podido encontrar ciudades completas. Ujú, como Atlantis. Bueno, bueno, Es que podemos, a veces se tiran esa. a veces se tiran esas, pero realmente, por ejemplo, Alexandria, que es una ciudad que se encontraba en el Mediterráneo, por unos, creo que eran terremotos y cosas así, la ciudad completa se desapareció debajo del agua y se encontró hace unos años atrás, bueno, parecía como estaban hasta hablando de si eso lo dejaban ahí y hacían un museo bajo el agua para que tú fueras a verlo, porque estaba intacta. Tú podías ver específicamente dónde estaban las cosas, cómo se usaban. Obviamente, pues las personas y sus restos Ujú, ya fueron sacados, pero por eso tú tienes la ciudad completa intacta. Y eso es bien interesante de la antropología subacuática, pero volvemos otra vez, estás en el agua, así que aquellas personas que tienen su respeto a las alturas o hasta el mismo agua, pues se le hace un poquito difícil trabajar en eso. Por eso es que yo le tengo respeto, porque es bien interesante, pero tú tienes
también tiene sus cosas malas donde pues estás trabajando con oxígeno, si se te acaba, pues Ujú. no te puedes paniquear, tienes que mantenerte en calma para poder subir bien y todas esas cosas. Pero Sí, de hecho allí también, además de poder encontrar, ¿verdad? Ciudades completas bajo el agua, eh, muchas veces se pueden encontrar hasta armamentos de, por ujú, ejemplo, yo me acuerdo que yo había leído una noticia que habían encontrado cargamentos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podemos encontrar no tan solo cosas del pasado, materiales arqueológicos, sino también armas, o sea, muchas otras cosas, e inclusive como a veces estamos a profundidad, y esto mayormente los arqueólogos trabajan con los buzos en conjunto. Pues como yo te dije, yo le tengo miedo, pero es a lo que voy a decir. Tengo miedo por lo que yo pudiera encontrar allá abajo a profundidades que nosotros no conozcamos acá en la Tierra. Por ejemplo, los animales que quizás nosotros no conozcamos a grandes profundidades, podemos saber que, o sea, podemos conseguirnos cosas que nunca hayamos visto nosotros, que comúnmente, ¿verdad? Vivimos día a día. Así que muchos arqueólogos y buzos también se pueden encontrar con este tipo de especies marinas que no son muy comunes. ujú. Pero vamos entonces a otro campo, que este Ujú, sería la arqueología experimental. Esta arqueología es algo relativamente nueva, lleva pocos años y trata de descubrir la utilidad y el modo de elaboración de los objetos arqueológicos, la creación de las estructuras y su evolución tecnológica. ¿A qué me refiero? La arqueología experimental intenta de comprender las fases que utilizaron los grupos humanos para realizar las actividades, la recreación del uso y el modo de obtención de todo tipo de artefactos creados por el hombre. Tanto es así que el hacer este experimento permite desechar ideas o modificar las teorías que ya tenemos, porque cuando se hace el experimento de reconstruir estos objetos, sus usos y sus técnicas, se comparan con el objeto real y dicen, si yo tuve que hacer esto para llegar a lo mismo, eso significa que esta idea o esta teoría no es correcta o ujú, está incorrecta en esta parte. Y entonces así se puede estudiar cómo se hace la fabricación, por ejemplo, lo que sería la talla de la lítica o la arquitectura popular, cómo se hizo en ese lugar, de dónde provenían estos materiales. Puede ser si provenían de un lugar cercano, si tuvieron que hacer algún tipo de cambio a este material y los usos que tienen todas estas, esta fabricación y esta procedencia de los materiales para ujú. poder entonces decir en este experimento cómo a lo mejor pudo llegar a ser. Por ejemplo, vamos a decir que voy a coger un ejemplo aquí en Puerto Rico, porque pues es el único que tengo. Eh, si nosotros vamos a intentar de replicar la cerámica antigua, tenemos que ver cómo se pudo haber hecho. Así que nosotros ya íbamos a hacer, primero hay que saber cómo se hace cerámica. Así que tú lo primero que vas a hacer es coger clases de cómo hacer cerámica hoy en día para Ujú, entonces decir, ok, con lo que yo tengo en la actualidad, déjame empezar a experimentar para intentar de ver diferentes formas de llegar a lo que se tenía antes. Una vez ya tú has hecho este experimento, tú dices, ok, vamos ahora a buscar los materiales que se utilizaron en la antigüedad. Ahí tú empiezas a ver tierra, tú empiezas a ver, porque estamos hablando de cerámica, tú empiezas a ver los diferentes procesos que se pudo haber hecho para crear ese barro. ujú. Y de ahí tú dices, ok, ya tengo
cómo se creó, ya tengo el material que se utilizó, ya tengo de dónde sale este material, ahora vamos a en el caso de la cerámica, cómo se cocina para que entonces se pueda utilizar. Y cuando haces todo eso, lo que pudo haber empezado como un hobby termina siendo, mira, sí, ahora ya yo sé cómo las poblaciones antiguas crearon la cerámica y ahora puedo entender por qué la cerámica se ve diferente en esta área y en, por ejemplo, la área del norte al área del sur. Ujú. Y eso es gracias a la arqueología experimental. Así Sí. que cuando tú coges un hobby nuevo que ha estado por mucho tiempo, tú puedes ponerte tu sombrerito de arqueólogo experimental y puedes ver si con este hobby puedes contestar alguna pregunta grande de cómo se llegó a hacer X cosa. Uno ¿No? nunca Y sabe. algo bien particular y relacionado con la antropología física o biológica que mayormente, ¿verdad? Cuestionamos o constantemente hay antropólogos estudiando la evolución humana. Uno de los más ejemplos de la arqueología experimental que se ha documentado en Dinamarca, que además de las especies que se cultivaron, por ejemplo, en ese lugar, ya sea, ahí vamos con la zooarqueología, que a veces se Ujú, encuentran huesos de animales porque obviamente cultivaban esas especies, también hay uso de herramientas como por ejemplo las herramientas de piedra, que mayormente los de la evolución, ¿verdad? Nuestros antepasados utilizaban estas herramientas para conseguir que sean unas herramientas con un filo o punzante, ya sea para la caza, para defenderse, y ahí es que también viene la creación del fuego. Así que también en esta área, además de, ¿verdad? De ese gran ejemplo que diste de Puerto Rico, la arqueología experimental no tan solo trabaja con cerámica, sino también con todo tipo de herramientas para poder entonces, ¿verdad? Modificar o hacer real o rechazar estas teorías que particularmente han dicho, pues, cómo entonces nuestros antepasados o estas culturas pasadas han utilizado esos materiales o esas herramientas y cómo nosotros las hemos adaptado al presente. Así que yo no había escuchado del nombre de arqueología experimental, pero de verdad que es una subdisciplina que realmente se necesita. se necesita y es bien interesante porque tú puedes utilizarla en cualquier cosa, no solamente la Ujú. cerámica. Por ejemplo, si Exacto. tú eres alguien que le gusta la tela, le gusta coser, le gusta, porque por ejemplo, yo tengo una amiga mía que le encanta la idea de cómo se creó la ropa Mm. y ella está entre las cosas que ella está haciendo, ella ha llegado a hasta cierto punto que entrar a un área de antropología experimental de la creación de telas y cómo eso entonces pudo haber cambiado la manera en que el uno tener una vestimenta específica te da algún tipo de rango más alto o más bajo en una sociedad solamente por el tiempo en que se tarda a crearse. Tú puedes utilizar la parte experimental en lo que sea. Eso es algo ahí que si te interesa, nos dejas saber, podemos hacer más información de esto, ¿sabes? Estamos aquí para ti. Y Eh, así que no, y así la persona que le guste, pues nos ayuda a entender más nuestro pasado. exacto, porque eso es lo que queremos. Al fin y al cabo, todo esto se hace para tener más conocimiento de nuestro pasado, porque no todo se sabe. Y segundo, muchas cosas que se saben de la historia se saben solamente del punto de vista del ganador, no del Ujú. perdedor. Y entonces ahí hay más información. Sí. Y Entonces, otra subdisciplina que es como la arqueología experimental en el sentido de que es como nueva, como reciente, y esta es bien interesante, yo tampoco la había ujú, escuchado, es la arqueología de género. Este es el estudio del rol, acciones o ideologías que hay entre hombres y mujeres. Así que la misma palabra lo menciona, género. Así que la arqueología de género
fue planteada a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, así que sí, es reciente. Y básicamente esta subdisciplina busca las diferencias entre el papel social de cada uno de ellos, tanto de los hombres y las mujeres, en distintas culturas. Es decir, como por ejemplo la mujer trabajaba en una cultura indígena, por ponerte una cultura particular, cómo la mujer trabajaba en esa cultura versus cómo la mujer en otra cultura trabajaba y cómo entonces el hombre de esa cultura indígena trabajaba versus en otras culturas. Así que comparando tanto el oficio de la mujer y el hombre en diferentes culturas. Así que se fija en las desigualdades también biológicas y en las construcciones sociales que se transmitían a los humanos desde la infancia, o sea que como, ¿verdad? No es, desde pequeños se le instruye y se les dice, ¿verdad? Vas a hacer este tipo de trabajo porque eres mujer o porque eres hombre. Así que esto significa que trata de extraer a través de la materialidad de las sociedades pasadas información bien importante acerca de cómo eran estas culturas o estas sociedades, las relaciones que tenían entre el hombre y la mujer. Así que esta subdisciplina se ha ocupado de recuperar la historia de las mujeres en las poblaciones antiguas, cuestionando que la representación del pasado se haya hecho siempre en torno al hombre. Siempre es el hombre. Pero Exacto. esta arqueología cuestiona que también había mujeres presentes en el pasado y señala que las relaciones de género son una parte integral de cualquier teoría social. O sea, las mujeres también han hecho trabajo importante en nuestro pasado y esta arqueología lo que hace es que estudia ese rol tan importante que a veces inclusive el machismo viene de hace tiempo y quizás por esto es que mencionan tanto y le dan el énfasis mayor al hombre en la historia de nuestro pasado cuando la mujer también ha tenido un rol importante. ¿Qué tú crees, Yarian? Eso es súper real y también podemos hasta verlo en nuestra idea del pasado. Porque, Ujú. por ejemplo, en el pasado se decía, las mujeres se quedaban en la casa, eran las que Exacto. cuidaban de los niños, cuidaban de la Ujú. comida y los hombres cazaban. Exacto. Pero gracias a la antropología de género y realmente gracias a las teorías de género, se han Ujú. dado cuenta que eso no es cierto. Se han dado Había cuenta mujeres que que iban. habían mujeres que cazaban, había Ujú. mujeres que peleaban, había mujeres que eran quien planificaba cómo se iba a ver o cómo se iba a estructurar una ciudad. Ujú. Un ejemplo que a mí siempre me da, es que me da gracia, pero una gracia jocosa. En la cultura vikinga se pensaba, antes de que vinieran estas teorías de género, que las mujeres eran otra propiedad. Pero ¿qué pasa? Gracias a esta nueva visión, y no es nueva, sino que gracias a que esta visión que ha sido puesta en práctica en un área social y científica, vemos que realmente en la cultura vikinga la mujer era tan importante como el hombre. Habían Ujú. mujeres que se le llamaban los Shield Maidens, que eran mujeres que iban, peleaban justo al lado de los hombres y tenían eh, tanto poder como el hombre. Entonces, las mujeres que no peleaban, que se quedaban en las ciudades o en las aldeas, estas mujeres eran quienes estaban a cargo de la parte monetaria y la parte económica. En parte porque los vikingos pensaban, la religión de ellos veían la matemática y esta parte de la planificación como una brujería buena que solamente las mujeres lo podían hacer. Así que la mujer era quien verificaba, quien decía, ok, nosotros tenemos tanto dinero o tanto capital para hacer esto o aquello, nos falta estas cosas, así que como ciudad y como aldea, las mujeres eran quien planificaban
cuándo los hombres tenían que salir a cazar o Ujú. cuándo era necesario haber un tipo de guerra o exploración porque no tenían o sabían que le iba a faltar capital, dinero o comida. Así que eso es algo bien interesante que gracias a las teorías de género cambió la historia. Ujú. Y no es que cambió la historia porque la historia siempre ha sido la misma, cambió como nosotros veíamos esa historia. Así que, Sí, mujer al poder. y sí, las pioneras de la arqueología de género son feministas y son mujeres, una noruega y dos estadounidenses. Y bien curioso, ellas mencionaban como que cuando ellas, ¿verdad? Le dieron luz a la arqueología de género en el siglo XX, decían que no podemos interpretar, perdón, no podemos interpretar el material acumulado durante miles y miles de años afirmando que todo está relacionado con actividades masculinas. Así que los dejamos ahí con esta, las feministas y mujeres al poder, pues ya saben, tenemos una nueva bebé, la arqueología de género, porque nosotros también tenemos un papel y un rol importante en la historia. ¿Cuál es la Exacto. próxima, Yarian? La próxima es la etnoarqueología. Ahora, volvemos, porque a mí me encanta a mí me encanta la etimología. Etno significa pueblo o raza. Arqueología significa la antigüedad. Y logía, el estudio. Así que vamos a estudiar los grupos humanos en la antigüedad. Vamos a hacer un estudio de una comunidad humana a través de la cultura material. O sea, aquí nosotros vamos a hacer un poco de una mezcla entre lo que es el detective de la arqueología y el detective de las comunidades vivas. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo una comunidad viva que existe en el presente tuvo sus cambios en el pasado. Vamos a ver en el inicio de esta arqueología, de este campo dentro de la arqueología, se postuló como un modo de poder entender el registro arqueológico con analogías de referencias culturales actuales. Se va a estudiar las sociedades del presente y sus tradiciones con métodos arqueológicos para hacer un doble sentido, para tener lo que sería la parte antigua y la parte presente. Muy importante, este tipo de arqueología, la etnoarqueología, va a estar menos centrada en lo que es el Oriente y va a intentar de utilizar sociedades actuales un poco menos conocidas. Así que aquí no vamos a ver mucho de Europa, no vamos a ver mucho este etnocentrismo europeo. Vamos ahora con la etnoarqueología, ver estos grupos marginales pequeños que todavía sobreviven y ver cómo al ellos sobrevivir nos puede dar una mejor idea de qué pasó en el pasado. Así que muchos de estos objetivos se van a utilizar en la mejora de los métodos de deducción analíticos y arqueológicos. Así que un ejemplo, si vamos a hacer etnoarqueología, puede que nos vayamos con los grupos indígenas o los grupos que al son de hoy siguen siendo cazadores recolectores. Que uno que yo conozco así de mi mente viven en Siberia y ellos son un grupo eh, que se mueve, se me acaba de olvidar la palabra, Nómada. nómada, gracias. Son un grupo nómadas o nomádicos, Nómada. No. nómadas. Ujú. Ok, son un grupo nómadas que caminan y se desplazan por casi toda la parte norte de Rusia. Y lo que ellos hacen es, trabajan con los reindeers.
y la vida que ellos tienen sigue siendo y siguen utilizando todas las herramientas que utilizaron sus antepasados, así que uno ir a estudiarlos, obviamente con su permiso, puede darnos mejor instrucción y mejor idea de lo que pasaba en el pasado. Ujú. Que entonces aquí tenemos esa mezcla del presente y el pasado otra vez. Súper interesante, ¿verdad? Bien curioso. Entonces, ¿cuál es una de las últimas que nosotros vamos a tocar, pero no Sí. en No es que general? se quede ahí, no es que se quede ahí. Exacto, Usted porque hay se muchas. encarga de Google. No, pero cualquier cosa, pues nos escribe y si quiere que hablemos de otras subdisciplinas, pues nos deja saber. Pues la última que tenemos aquí en nuestra lista es la tafonomía. Esta también la podemos utilizar tanto en arqueología como en antropología forense, que la mencionamos en el pasado episodio. Y Ujú. esta estudia los restos óseos y permite conocer el tratamiento que se le ha hecho a estos restos, bien sea por el ser humano, por otros animales o por el mismo medio ambiente. Así que forma parte del análisis de la manera en que se originan los depósitos de restos fosilizados, los factores ambientales que incidieron en la misma y toda la evolución procesual del material contenido en los depósitos. Es decir, como por ejemplo hemos encontrado un cadáver en un hoyo, ¿verdad? En una excavación, ¿qué tratamiento tenía ese cadáver? Si fue por el medio ambiente, ¿verdad? Si fue una corrosión, si fue diagénesis, perdón, que eso ocurre luego del sepultamiento. Esto mayormente es cuando se forma una roca sedimentaria a partir de sedimento y se compacta o se hace como una cementación, pues eso es la diagénesis. Así que eso también es un tipo de tratamiento. Así que todo eso el contenido de los depósitos, especialmente el de la estructura y la composición ósea, cómo está descompuesto o cómo están esos huesos hallados. Así que la taxonomía abarca todos esos procesos físicos, químicos y biológicos que actúan y actuaron en la formación de los fósiles, tanto desde la muerte de estos organismos o producción de un resto hasta que lo encontramos en ese yacimiento, lo extraemos y lo preparamos para poder estudiarlo. Así que, como dije, esto incluye numerosos procesos o tratamientos, tales también como está la descomposición, que ahí vemos cada etapa de descomposición, la fresca, la descomposición temprana, la activa, la avanzada y por último la fosilación o restos. Está la desarticulación, tanto como dije puede ser debido a otros animales o por el mismo ser humano que desarticuló o desmembró a ese otro individuo. Si esos restos que encontramos están en fragmentos, que ahí también el estudio es más abarcador, habría que llevarlo entonces, ¿verdad? Prepararlo, llevarlo a un laboratorio para poder estudiarlo y poder entonces trabajar para poder entonces, ¿verdad? Reconstruir ese individuo completo a través de sus fragmentos. Así que no tan solo necesitamos un arqueólogo para esto, para poder estudiar ese hallazgo en ese yacimiento y extraerlo, sino también entenderíamos que necesitaríamos en este laboratorio un antropólogo forense. También está la violación, la corrosión, así que son muchos tratamientos que se pueden conseguir en los restos óseos que se pueden encontrar. Y esto mayormente es lo que estudia entonces la tafonomía. Y aquí entonces, ¿verdad? Hay una subdisciplina que es la tafonomía forense, que ya entonces solamente se encarga de estudiar la descomposición del individuo, pero la tafonomía como tal estudia todo tipo de tratamiento. Exacto. Y realmente es porque podemos hacerlo como un tipo de abarcamiento Ujú. en general, que la taxonomía es ese cambio que sufrió lo que estemos estudiando, porque no necesariamente tiene que ser un resto óseo, también puede ser Exacto. una cultura o un yacimiento, Ujú. y ver cómo el tiempo, los animales, la naturaleza entraron, hicieron unos cambios Ujú. y que eso entonces significa a lo que estamos viendo ahora, porque eso puede significar Exactamente. que lo que vemos ahora
no necesariamente es 100% como estuvo al principio. Exacto. Esos son factores que pueden afectar, valga la redundancia. Por ejemplo, en el medio ambiente mayormente la temperatura, la humedad, el suelo. Así que es bien interesante esta subdisciplina. Exacto. Y lo más, por lo menos aquí en Puerto Rico, lo más que daña todo es la humedad. Así Ujú. que si tú estás trabajando en un lugar húmedo tropical como es el Caribe y de repente te vas a un lugar seco, vas a ver una diferencia en la tafonomía del cielo a la tierra, porque ya ahí Ujú. tienes un punto que es súper destructor que ya no existe. Y eso Exactamente. te da, bueno, es mind blowing, como dicen por ahí. Así que si te identificaste con Hablando de Huesos y cada una de estas subdisciplinas que discutimos aquí, como dijimos, la arqueología es muy amplia. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden poner el recordatorio todos los viernes, ya que cada episodio estará disponible desde las 6 de la mañana. Y no puedes perderte nuestro quinto y próximo episodio, donde vamos a estar hablando sobre la antropología sociocultural y sus subdisciplinas. Si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí o si tienes alguna pregunta, búscanos y escríbenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Hablando de Huesos. También tenemos nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio vamos a dejar nuestros enlaces de contacto y si encuentras valor en este contenido, compártelo. Tómate un screenshot, ponlo en todas tus redes sociales, envíalo a todas tus amistades y a todas las personas que tú conozcas para que nos escuchen. Acuérdate dejarnos tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, cualquier plataforma digital que nos escuches. Danos esas 5 estrellitas, danos ese amor, ese cariño. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Bye.